a empezar la demo. En este caso vamos a hablar de cómo hacer retro hunting con Microsoft Sentinel. Básicamente vamos a usar la opción de usar el Data Lake, que es la nueva funcionalidad de Microsoft, y en concreto vamos a usar lo que se llaman los Jupyter Notebooks. Esto nos va a permitir poder utilizar datos tanto que están en analítica en retención en caliente, como datos históricos que están almacenados ya cuando ha pasado lo que es el periodo de retención en caliente, y podemos hacer una investigación, por ejemplo, con datos de hace 6 meses, un año, y todo desde la misma interfaz. Para ello, en el repositorio de GitHub tengo varios ejemplos. En este caso vamos a hablar de este de aquí, que en concreto utiliza datos de todo lo que es el Defender XDR. Si nos vamos a Visual Studio, he importado ya lo que se llama el Jupyter Notebook. En este caso, lo que tendríamos que tener es importado lo que es un virtual kernel, ¿vale? Y una vez importado, en este caso, que es este de aquí, ya podríamos empezar a usar el Jupyter Notebook. Una de las preguntas que suelen hacer los clientes es: ¿qué coste tiene este Jupyter Notebook? ¿Hay un coste por detrás? La respuesta es sí. Lo único que depende del tipo de información que vamos a explotar. Si cuando hacemos el escaneo de datos utilizamos datos en las queries, si el dato está en caliente en analítica, ese datascan no tiene coste. Si el dato está en el data lake o han pasado ya la retención en caliente, en este caso pues hay un coste de datascan, ¿vale? Y es importante tenerlo en cuenta. Además, cuando provisionamos hardware, en este caso pues este kernel de aquí puede tener una serie de pools de cores, también tiene un coste. Todo esto está documentado y lo podréis ver. Ahora vamos al notebook, ¿vale? Para ver cómo se ha hecho la parte de retro hunting. En este caso, ¿qué hacemos? ¿Qué es el retro hunting? Pues que podamos hacer un thread hunting con datos históricos. Vamos a hacer una simulación con datos de 6 meses, un año, etcétera. En este caso todo lo he ejecutado previamente para que la demo, por supuesto, dure menos. Lo que vamos a ver es una serie de secciones, en el que aquí vemos la sección que vamos a hacer, que como veis ahí hay bastante información. Luego me vienen las detecciones clave y las tablas que usa cada una de las detecciones. Como veis hay bastante, por eso voy a ir pasando algunas un poquito más rápidas, porque es bastante extenso el notebook, porque he querido hacer hunting con diferentes fuentes de datos, ¿vale? Fuentes del XDR, fuentes de Azure, fuentes on-premise, etcétera. Luego aquí vemos los datos, los orígenes de datos que se han utilizado. Como veis son bastante variopintos, y luego aquí las tablas que están usando, incluyendo por ejemplo eventos de seguridad, de control de dominio, etcétera. Bueno, vamos a seguir, nos saltamos esta parte. En primer lugar, la primera parte es importante. La parte de Setup and Configuration, sobre todo los 3 primeros puntos en orden, hay que configurarlos porque me va a instalar los requisitos que necesita el notebook. Si yo le doy aquí, lo que haría es ejecutar y tener estos requisitos, que en concreto ya los tengo. Como veis aquí, ya se han ejecutado. Pues todo esto ya le hemos, aquí me dice el periodo del análisis que va a utilizar, etcétera. Luego podemos, en el siguiente punto, lo que hace es fijar el time range para algunos de las queries que veremos luego, y también lo que hace es el que te puedas autenticar al entorno de Sentinel. El Connectivity Check básicamente lo que hace es buscar las tablas que va a utilizar en estas queries para ver si están disponibles, y aquí me devuelve la información, por ejemplo, datos de Azure, datos de Cloud Apps, del EDR, de Defender for Identity, del UEBA, etcétera. Me va sacando
cada una de estas tablas y la cantidad de información que ha encontrado. Aquí vemos, me lo saca esta información con una serie de gráficos, la disponibilidad de estas tablas. Solo hay una de las tablas que no ha encontrado, y esa tabla seguramente no la ha encontrado porque posiblemente no esté disponible en Sentinel y habría que recogerla directamente del XDR. Vamos con la primera detección, que en este caso son ataques de fuerza bruta, ¿vale? Por supuesto se puede cambiar los umbrales. Yo aquí podría llegar y que el umbral del fallo en vez de 10 sea 20 o 30, y así lo puedo personalizar a mi entorno, igual que los umbrales para que marque crítico, medio, etcétera. Entonces, la primera información que me devuelve son una serie de usuarios con intentos fallidos, IPs, códigos de error y luego el nivel de riesgo que está habiendo. Luego me saca un timeline con estos ataques de fuerza bruta, y aquí como vemos que hay un incremento bastante alto y podemos ir viendo pues toda la información que nos está devolviendo. Luego lo siguiente que mira es para intentar detectar si un ataque de fuerza bruta ha tenido éxito, es decir, tenemos unos logins fallidos y luego hay un login correcto. Por supuesto hay que centrarse cuando los logins fallidos son bastante altos, ¿vale? Y aquí podemos ir viendo esos usuarios con los logins fallidos, con la IP con la que ha fallado y cuándo ha tenido éxito y desde qué IP, ¿vale? Vemos la localización, la aplicación, etcétera. Ahí vemos toda la información. Luego podemos ver posibles ataques de password spray, que también podemos personalizar estos umbrales, donde aquí vemos posibles campañas de password spray, donde me indica el número de cuentas, qué cuentas son, los intentos que ha habido, los códigos de error y luego desde qué geolocalización se ha hecho y los tipos de ataque. Seguimos, aquí me lo muestra en un gráfico, patrones de posibles ataques de botnet, porque están, por ejemplo, haciendo de diferentes localizaciones. Aquí vemos pues los usuarios, las IPs que se han generado, tanto los intentos y desde qué países, ¿vale? Aquí vemos que hay desde de diferentes localizaciones, y ya en el botnet indicator me está indicando, por ejemplo, que este puede ser un posible botnet porque no solo que está distribuido en diferentes países, sino que hay muchas IPs que son diferentes. Luego la parte de correlación de usuarios, como veis aquí se pueden ver las tablas que usa. En este caso está correlando la tabla de User Receive con la de Sengin Logs, y me da la información de los usuarios afectados, el estado de riesgo que vemos, el tipo de riesgo con el evento, ¿vale? Por ejemplo, IPs anónimas, etcétera. Luego ve los totales engines con fallidos, cuál es el failure rate, cuanto más alto más hay que investigar, y bueno, vemos toda esa información. Luego lo vemos de una manera gráfica. Seguimos y nos vamos a la parte de Risky Engine Analysis, en el que aquí vemos toda la información de los usuarios, en los engine counts, el tipo de nivel de riesgo. Fijaros desde cuántas localizaciones en este caso accede este usuario, podemos ver las IPs, las aplicaciones, etcétera. Hay un montón de información que puede ser útil para una investigación avanzada. Luego aquí lo vemos de una manera más gráfica, en el que nos va sacando el failure rate del usuario, cuántos engines se ha hecho, etcétera. Si seguimos vemos que nos hace un análisis por geolocalización para ver de qué localizaciones están accediendo. Aquí vemos desde qué países está intentando acceder, cuántos usuarios. Aquí vemos también pues, la información de cuántos usuarios, cuántas IPs en los países, y luego vemos un poquito más detalle de cada uno de esos usuarios, desde dónde están intentando acceder.
el volumen de Jenkins, etcétera, y un mapa para ver toda la información en el que es interactiva, y podemos ir viendo toda esta información. Luego hace un análisis para hacer un baseline, ¿vale? Aquí podemos igual personalizar el umbral que queremos que nos mire. Entonces aquí podemos ir viendo este baseline. Como veis, importantes ver son los umbrales, ¿vale? Aquí es el warning y aquí es ya cuando se necesita investigar porque ha pasado el umbral. Pues todos estos puntitos que veis aquí son porque han pasado los umbrales y habrá que investigar. Como vemos aquí, estos son los posibles fail logon, y aquí ha habido un incremento altísimo y ya me está marcando que en este día hay una serie de anomalías y que han pasado el baseline, ¿vale? Aquí vemos pues, los fallidos, los usuarios, igual que hemos visto antes, pues ese umbral que ha pasado, en el que podemos ver por día de la semana y por hora, y ya pues ir viendo toda esta información. Podemos ver también los códigos de error, las IPs, si hay un impossible travel. Aquí me va indicando desde que el usuario, desde qué localización IP a qué desde qué localización previa y la localización de destino, y bueno, la aplicación que ha usado, el tiempo de horas que han pasado, los detalles del dispositivo, y aquí me va indicando que hay un posible impossible travel. Luego en la parte de IOC Matching vamos a ver diferentes opciones. Voy a saltar esta parte, ¿vale? Pero por ejemplo vemos de la tabla de Threat Intel Indicators, por ejemplo, para el EDR, para la parte de correo, alertas de seguridad, pues podemos ir viendo qué IOCs ha detectado. Por ejemplo, en la parte de PowerShell me va a indicar pues qué comandos ha detectado en estos IOC. Aquí lo vemos con toda la información. Luego vamos a la parte de dominios que puedan ser maliciosos, y que si aquí me lo va indicando cuáles son el top de dominios maliciosos, y aquí con toda la información más en detalle. Entonces aquí está el dominio y lo que ha detectado el Threat Intel, y el más confidence, el confidence score que le está dando el Threat Intelligence. Seguimos con otros posibles IOCs. En este caso, en esta parte de aquí no ha encontrado nada, y hay pues para diferentes fuentes. Paso un poco rápido porque si no se extiende bastante. Aquí también vemos en la parte de Threat Intel me saca pues por tipo de entidad, si es IP, por fichero, URLs, etcétera, lo que ha ido detectando dentro del entorno. Ahora busca posibles actores maliciosos que haya podido encontrar, en el que, bueno, aquí vemos aquí me va indicando por fichero, si es network traffic, nombre de dominio, etcétera, y aquí vemos los threat actors que ha podido detectar y desde qué localización. Por ejemplo, estas tres primeras de aquí son de Rusia, y ha visto te dice los indicadores que ha ido viendo. Luego en la parte de alertado, pues igual, que posibles indicadores o entidades ha ido detectando. Vemos luego pues la ingesta que se ha hecho de esos IOCs dentro de Sentinel, por táctica y técnica de Mitre también. Y ahora vamos a la parte de posibles detecciones anomalías en movimientos laterales. Vale, pues en la primera, por ejemplo, no ha encontrado nada. Luego podemos ir viendo, hacer un análisis de qué está utilizando. Por ejemplo, aquí ve la parte de red,
tampoco encuentra nada. Herramientas de reconnaissance, como son estas de aquí, sí ha encontrado en el entorno, y en este caso sí que vemos que hay una serie de dispositivos que han usado estas herramientas que pueden ser una alerta de reconnaissance, y vamos a ver incluso el comando que ha utilizado en la herramienta. Vamos a la parte de Alert Enrichment, en el que podemos ir viendo las alertas, desde qué producto es la alerta, cuántas alertas tiene, severidad, tácticas que ha usado, etcétera. Aquí me va dando toda la información, y luego vemos, por ejemplo, la parte de post-compromise, encontrar pues, estos usuarios y las acciones que ha ido haciendo. Vemos aquí las operaciones que ha podido hacer, en qué categoría está y sobre todo el nivel de riesgo. Ahora vemos en la parte de Cloud Activity, aquí usa la tabla de Cloud Apps Events y empieza a ver información de otros productos como pueden ser Microsoft 365, Copilot Chat, Exchange Online, etcétera, y me va dando toda la información. Nos vamos a la parte de... Vamos a seguir y nos vamos a la parte de Workload Identities o aplicaciones OAuth, en el que hace una serie de escenarios de hunting, como ver si posibles sospechosos consents grants, ¿vale?, de aplicaciones OAuth. Y aquí, pues después de ver esta query, pues ha detectado pues una serie de información como el permiso que se ha dado, con qué actor, con qué IP, desde qué país, cuál es la aplicación, qué permisos ha dado, etcétera. Luego vemos la parte de SPNs para hacer un análisis de geolocalización. Vemos desde qué país se ha usado, ¿vale? Aquí vemos la series principal y nos va indicando desde qué país se ha ido usando y con qué IPs, para saber si puede ser un riesgo de que este series principal se use desde diferentes fuentes. Luego vemos también si hay un posible abuso en esta series principal. Entonces aquí me va indicando el nombre de la series principal, desde qué país, cuántas IPs, etcétera, y en la view signal aquí me va indicando lo que ve más sospechoso. Por ejemplo, la primera me lo va indicando que se está utilizando desde diferentes IPs. Luego me lo muestra en un gráfico. Vamos a la parte de colaboración de Defender for Office, para mirar una serie de escenarios tipo phishing, spam, etcétera. Lo primero vemos la categoría, si es spam, phishing, si es otra categoría que ha sido bloqueada, desde qué IP, cuántos mensajes se han enviado, de cuántos, quiénes, o sea, desde qué países, el threat score que está viendo, etcétera. Entonces, aquí lo vamos viendo toda esta información por geolocalización de lo que ha ido encontrando. Luego mira en los ficheros adjuntos si hay malware, ¿vale? Aquí en este caso pues me va indicando que hay malware que le ha enviado a este usuario, desde qué país, y luego sobre todo el delivery action, si ha sido entregado o no ha sido entregado. Luego también la parte de malware, pero en la parte de colaboración tipo Teams, SharePoint, etcétera, ¿vale? Que aquí podríamos ver toda esta información, como vemos, por ejemplo, en este caso es SharePoint, las acciones que ha ido haciendo, etcétera. Eventos de la parte de SharePoint, de OneDrive, posibles Business Email Compromise, indicios que pueda haber, como por ejemplo cuando se crean reglas de reenvío a Inbox o forwarding, ¿vale? Pues aquí te va diciendo la operación, el usuario que ha hecho y un poquito más en detalle desde qué IP. Luego mira la parte de Adversary in the Middle, también si hay algún tipo de detección.
igual, aquí vemos las VPNs, desde cuántas IPs, países, aplicaciones y sobre todo ver la columna de la derecha que me indica más información. Lo mismo por geolocalización, por ejemplo, si está detectando MFA bypass, aquí nos dice cuántos usuarios están afectados, podemos ir viendo por cada uno de los países, usuarios que a lo mejor no están usando MFA. Luego la parte de on-premise de directorio activo, en este caso utiliza la tabla de Security Events, mira una serie de eventos, ¿vale? Aquí vemos, pues, por ejemplo, diferentes tipos de ataque que pueda haber y lo vamos viendo en nuestro entorno, ¿vale? Con toda la información que va encontrando, indicadores de Kerberos-Astin, indicadores de DCSIN, indicadores de LDAP Reconnaissance, ¿vale? Puedes recoger diferentes fuentes de eventos de seguridad, incluso también con Defender for Identity, que esas tablas también pueden reconocer este tipo de ataques. Grupos privilegiados, luego la parte de Azure, pues mira una serie de tipos de ataques como pueden ser cryptojacking, filtración de información, borrado masivo de recursos como Network Security Group o Resource Group, etcétera. ¿Vale? Pues aquí va viendo toda esta información. Fijaos que las queries son bastante extensas y una vez que aquí ya me devuelve toda la información de lo que ha ido encontrando de posibles en la parte de cryptojacking, despliegue de máquinas virtuales, borrado de recursos en Azure, pues todo esto que puede ser interesante, ¿vale? Como siempre no hay por qué ejecutar todo el workbook entero, esto es un ejemplo, podemos ejecutar solo lo que necesitemos. Aquí mira ataques de fuerza bruta, por ejemplo, en la parte de Azure, como puede ser el propio portal, donde vemos igual toda la información, al igual que hemos visto anteriormente. Comparativa de ataques de fuerza bruta, o sea, fallidos contra correctos. Aquí un incremento bastante alto respecto al comportamiento del resto de usuarios. Ese usuario conviene echar un vistazo. Podemos ver, por ejemplo, la operación que ha hecho, el target de aplicación, etcétera. Para las SPN es lo mismo, enumeraciones en keyboards, despliegues automáticos para ver. Y luego en Forensic Investigation lo que podemos elegir es por ejemplo, una IP y cuánto tiempo queremos analizar, y lo mismo podríamos hacer para un usuario. Si nos vamos, va a buscar la actividad de esta IP y nos va a ir indicando que ha encontrado en la actividad de la IP, ¿vale? En ese timeline de lo que ha ido encontrando. Lo mismo para un dispositivo o usuario también. En este caso, para el dispositivo me va encontrando toda la información, me la va clasificando y puedo ir viendo todo lo que ha ido encontrando con las conexiones remotas que ha ido haciendo, cambios a nivel de ficheros, por ejemplo, útil para un posible ataque de ransomware. Lo mismo para una identidad. Ahora estamos sacando una identidad, miramos los últimos 30 días y me saca, pues, el histórico de, pues, si el usuario está en riesgo o no y qué ha ido haciendo este usuario. Luego nos vamos a la parte de KPIs de un SOC, ¿vale? Entonces, en la parte de KPIs, aquí podemos ver un gráfico de alertas diarias por proveedor, o sea, por producto, los findings que más ha encontrado. Por ejemplo, aquí son los de alerta de Defender, usuarios en riesgo, distribución de alertado. Luego un dashboard a nivel ejecutivo, por ejemplo para CISOs, manager del SOC, CIOs, etcétera, en el que podemos ver el estado que hay y me va indicando a nivel regulatorio que ha ido encontrando. La parte de tácticas y técnicas de Mitre igual, donde podemos ver un framework y viendo en cada uno de esas tácticas o técnicas las veces que lo ha encontrado. Aquí me lo resume en una tabla, cuáles son las técnicas más activas que ha ido
ha encontrado, y ya por último el dashboard, donde vemos pues toda esta información, un resumen de lo que más ha encontrado y lo que marca en rojo, y vemos pues los datos que ha escaneado, que esto puede ser útil para saber el posible coste que ha tenido. Aquí me hace el resumen ejecutivo de lo que ha ido encontrando un poquito, y espero que os haya gustado y que lo podáis utilizar para hacer hunting con datos históricos.